Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Librarte Coaching, a este espacio llamado Nunca dejo de darme cuenta. El día de hoy me alegra de que esté acá conmigo mi maestro también en la formación de programación neurolingüística, Víctor Reyes. Víctor es cofundador del Instituto Latinoamericano de PNL, además es Master Trainer en programación neurolingüística y pues me da mucho gusto de que el día de hoy nos haya dado este espacio para poder conversar. Bienvenido, Víctor. Encantado de estar aquí contigo, Jonathan. Me siento muy a gusto. La verdad, cada vez que tengo una oportunidad para compartir mi conocimiento, mis experiencias, yo encantado. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por darnos este espacio en tu tiempo para compartir. Y pues empezamos entonces con una pregunta que le hago a todas mis invitadas, invitados. Y esta pregunta es, ¿quién eres? ¿Quién eres, Víctor? Interesante. Bueno, Víctor es una persona bastante reflexiva, detallista con su trabajo. Cuando le interesa un tema, Víctor es bastante cuestionador, bastante crítico a veces. Y sí, es bastante amoroso, es cariñoso con su familia. Víctor es bastante expresivo con las personas más cercanas. Y en determinados momentos, Víctor es callado, pero al final le gusta compartir mucho sus experiencias. Gracias, Víctor. Gracias por compartir. Bueno, esa parte de ti, gracias. Y al escucharte me surge, ¿no? Cómo de pronto toda esta experiencia y conocimientos que has adquirido en la PNL ha contribuido en tu desarrollo de tu ser, de tu forma de ser. Bueno, yo siempre soy transparente con las personas a quienes enseño lo que enseño y les digo pues que yo tuve que pasar un proceso bastante largo porque no conocía muchas de las herramientas de las que hoy dispongo. Entonces, influyó muchísimo el coaching y la programación neurolingüística en mi crecimiento, muy aparte de otras cosas que también pude aprender y leer. Si no hubiese sido por estas herramientas, probablemente mi proceso se hubiera estancado. Y me refiero con este proceso a superar más que nada esos temores que yo tenía para enfrentar situaciones en un futuro cercano, ¿no? Como era, por ejemplo, poner mi propio negocio, comenzar a disponerme a enseñar a otras personas. A veces no me sentía preparado, no me sentía con las capacidades adecuadas como para brindar o impartir conocimientos. Entonces, estas herramientas desarrollaron bastante mi ser, ampliaron bastante mi visión de lo que yo soy y de lo que puedo llegar a ser. Así que definitivamente me ayudó un montón. Ujú. Sí, no sé, si tenemos, por ejemplo, acá viéndonos a alguna persona que está todavía como que pensando, dudando de si debo de inscribirme en algún curso de coaching o de PNL, ¿no? Y eso, pues, ¿qué voy a aprender, ¿no? ¿Qué cosa, pues, no sé, digamos, se viene a la mente, ¿no? Porque yo me he cruzado, por ejemplo, con muchos psicólogas y psicólogos como compañeros, ¿no? De aulas en estos cursos de coaching con PNL. ¿Tú qué podrías de repente decirles o no sé, como un poco de repente dándoles una muestra, ¿no? De lo que vemos en las formaciones? Bueno, cuando uno toma la decisión de estudiar alguna formación de coaching, alguna formación que te pueda ayudar de programación neurolingüística, lo principal es tomar en cuenta si además de aprender herramientas para ayudar a otros, si esto me va a ayudar a mí, si esto me va a forjar un mejor futuro a través de manejar mejor mi ser, trabajar mejor en lo que me falta, ¿no? Algunas de las cosas que yo descubrí, por ejemplo, cuando yo viajé a Chile a estudiar programación neurolingüística, es que me di cuenta de que había muchas cosas sobre mí que no tenía ni idea que existían, ¿no? Había muchas cosas que, pues, por ejemplo, cuando uno estudia PNL y coaching, se da cuenta de que, por ejemplo, tus valores son tus puntos de referencia de la vida y a partir de ello comienzas a dirigirte hacia lo que quieres porque consideras que lo que valoras más es lo que, por lo que vale la pena pelear. Y yo no sabía por qué estaba peleando en la vida.
Yo estaba totalmente perdido, yo lo único que quería era crecer, pero no sabía en qué dirección ir. Y gracias a haber llevado un programa, pude aprender cuál era, hacia dónde me dirigía, ¿no? Qué eran esas cosas más importantes para mí por las que valía la pena pelear. Y que cada vez que estas cosas estaban ausentes, yo la verdad me debilitaba mucho y a veces perdía los ánimos, como todos, como a cada uno de ustedes seguro que nos están viendo, que sienten que de vez en cuando pierden los ánimos, las ganas de seguir peleando. Y eso es debido a que hay algo por lo que nosotros estamos luchando, pero a veces no sabemos qué es, pero sí hay algo. Y a través de estos ejercicios, a través de las herramientas, nosotros podemos comenzar a mapear lo que estamos haciendo con nuestras vidas, podemos entendernos mejor y por lo tanto podemos trabajar también mejor y ayudar a otros también en ese proceso. Ujú. Y hay una palabra que ha quedado como resonando dentro de mi mente y es la palabra negocio, ¿no? Sobre todo porque mencionaste, ¿no? Cómo pues llevar esta formación y este curso, pues más allá de que te ha permitido, digamos, ayudar a muchas personas, también te ayudó a ti, ¿no? Digamos, a pasar de repente, no sé, de un estado en el cual tú creías que tal vez no eras el adecuado, ¿no? El más capacitado para tener un negocio, a tener, ¿no? Y ser dueño de tu propio negocio. De repente, en ese caso, ¿cómo, no sé si a la vez también te ha tocado contribuir en la vida de otras personas para que también cambien de un estado a otro con respecto a las creencias de si es posible para ellos que puedan poner un negocio o no? Sí, primero yo tuve que pasar mi propio proceso, muchas caídas, he cometido muchos errores en ese camino de poder ser independiente. Y a lo que me refiero con independiente es tener mi propio negocio, no trabajar para otras personas, sino que yo mismo pueda ser el que produzca esos trabajos para otras personas, inclusive, ¿no? Y, y en ese camino me di cuenta de que no era suficiente, y es más, hasta, por ejemplo, Tony Robbins dice que para tú emprender, lo más importante es la mentalidad, la psicología, ¿no? Y un 20% habilidades y acciones. Y sí, tenía mucha razón porque aun cuando tenía las posibilidades, a veces no las hacía. Algo que puedo recomendar a todas las personas que quieran poner un negocio es que trabajen en la parte mental, porque hay muchas personas que tienen muy poco conocimiento, pero su mentalidad es muy fuerte hacia lo que están queriendo hacer y eso les hace llegar hacia donde ellos quieren. No sé si se han percatado, pero hay mucha gente con poca educación, pero que logra bastante la abundancia, logra crecer negocios. Eso se refiere más a la mentalidad. Y eso es algo que a mí me faltaba y tuve que desarrollar a lo largo del tiempo. Tuve que de vez en cuando llorar, frustrarme y tener que levantarme. Esos procesos fueron importantes para mí y felizmente yo tuve herramientas que me pudieron ayudar a levantarme cuando estaba cayéndome. Ahora, por ejemplo, tenemos muchas oportunidades, muchas posibilidades de emprender los negocios, prácticamente los podemos hacer desde casa. Y una de las grandes oportunidades para emprender es desarrollar nuestras habilidades blandas y todas las cosas que nos puedan ayudar a impulsar un negocio que tiene que ver con la comunicación, por ejemplo. Por eso me gusta mucho el coaching y la programación neurolingüística, porque poseen herramientas que me ayudan a comunicarme mejor, a ayudar a que las personas alcancen metas y que en el proceso puedan superar obstáculos que son difíciles muchas veces para la gente superar debido a que carecemos de ciertos recursos o al menos están allí los recursos, pero no podemos acceder a ellos y eso nos estanca. Así que yo estoy totalmente convencido que la parte mental es la parte más importante a la hora de poner un negocio. Ujú. Sí, y qué hermoso que hayas tocado este tema de la mentalidad, porque de hecho, pues, es como que un tema del que yo he estado interesado así apasionadamente desde hace más de 10 años, ¿no? Cuando escuché en una charla del CADE de empresarios, de esta reunión que hacen, ¿no? De empresarios,
a uno pues de los fundadores de AG Group, ¿no? De esta empresa que distribuye cola real por el mundo, o Biscola. Y él mencionaba pues de que para poder hacer lo que hicieron, ¿no? Vencer los límites que tenían en cuanto pues al crecimiento de su negocio, ¿no? Y hacer de un negocio, un pequeño negocio, una pequeña empresa familiar a un negocio global, pues un día se encerraron en un hotel con toda la familia, todos los hermanos y empezaron a ver, a devorar videos de Miguel Ángel Cornejo, libros y empezaron a partir de ahí también a crear su plan de negocio, ¿no? Para expandir el negocio más allá pues de su tierra, ¿no? Que me parece es Ayacucho. Y una de las preguntas que hizo en ese momento en la CADE, ¿no? Mientras contaba la historia es que él no comprendía, ¿no? Cómo muchas personas escuchaban esos mismos videos, leían esos mismos libros y sin embargo no conseguían los mismos resultados que ellos consiguieron, ¿no? Entonces, incluso personas que tienen más recursos que los que tenían ellos en su momento, ¿no? Entonces, no sé si por ahí, a partir de la PNL, por ejemplo, o del coaching, ¿no? Puedas quizá ampliar un poco más el panorama, ¿no? De cómo de repente el coaching puede ayudar en esas situaciones donde solamente leer libros o ver charlas no es suficiente para cambiar la mentalidad. Algo que me gusta bastante de lo que es, por ejemplo, el coaching, es que cuando nosotros pensamos, pensamos muchas cosas al azar y no nos damos cuenta de que lo que estamos pensando probablemente nos esté alejando de lo que queremos. Entonces, en lugar de pensar al azar, debemos hacernos preguntas, pero estas preguntas no deben ser cualquier pregunta, deben estar correctamente estructuradas para que las preguntas puedan darnos mayor alcance hacia lo que queremos, hacia lo que buscamos, ¿no? En lugar de quejarnos, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? O no entiendo por qué las ventas están bajando, tengo que hacerme preguntas, ¿no? Preguntas. ¿Qué hice en estos últimos días para que yo haya vendido solamente 2 productos? ¿No? ¿De qué forma yo puedo mejorar? Y así te vas haciendo preguntas y las preguntas van dándote un mayor alcance, un mayor análisis de las cosas, ¿no? Entonces, en programación neurolingüística y el coaching se habla bastante de cuestionar, cuestionar para indagar, ¿no? O sea, de una mente más, de tener una mente más de generalizaciones, debemos pasar a las especificaciones, o sea, especificar qué es lo que estoy buscando. No basta con decir, mira, voy a aumentar mis ventas, voy a esforzarme por aumentar mis ventas. Eh, Hablar en generalizaciones muchas veces nos estanca, entonces yo tengo que ser bastante objetivo, y objetivo es diferente a subjetivo. Subjetivo es, quiero vender más. Objetivo es, quiero vender 5 productos el viernes, ¿cierto? Entonces, mientras más específico, mayor claridad, el cerebro funciona muy bien, ¿no? Si tú le dices que quieres algo, el cerebro va y lo busca. Bastante, en los libros de Tony Robbins, por ejemplo, él siempre menciona al sistema activador reticular, no sé si has escuchado. El Ujú. sistema activador reticular refiere al hecho de que el cerebro siempre está buscando las referencias de lo que tú constantemente mencionas. Por ejemplo, si tú estás buscando o al menos estás pensando en comprarte un Hyundai, el Antra del 2021, probablemente lo veas más en más partes de tu ciudad o de tu distrito que lo normal, o sea, más de lo normal. Lo vas a comenzar a encontrar mucho más. E igual sucede con las cosas que uno va deseando, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo estuve comenzando, una de las cosas que me ayudó es eso, el saber cuestionarme. Yo decía, ¿a quién puedo encontrar para que me ayude a construir mi página web, ¿no? Entonces comencé por alguna razón a encontrar personas. Me daba cuenta porque como ya lo había pensado, cuando a veces estaba en reuniones con personas o a veces me iba a jugar pelota, hablaban entre amigos y por ahí escuchaba uno que sí, estoy full porque tengo que terminar una chamba de una web para alguien y ya me enteraba que había alguien que podía ayudarme, ¿no? Me hacía amigo de la persona
y le ofrecía algunos beneficios a cambio de una ayuda, ¿no? Y así iba consiguiendo recursos que no necesariamente me costaban dinero, sino a veces me costaban trueques, ¿no? Y eso me ayudó bastante. El hacerme preguntas me tenía pensando constantemente en específicamente qué es lo que necesito. En lugar de decir, necesito avanzar, necesito terminar mi página de ventas, por ejemplo, ¿no? Y encontraba una página de ventas, encontraba cómo tener la lista. Entonces las preguntas son muy poderosas. Algo que me resuena mucho en el cerebro es que Tony siempre decía, Anthony Robbins hablo bastante cuando me refiero al coaching, porque es un buen referente, a pesar de que no es alguien que estudió coaching en una institución, él hace coaching y tiene mucho éxito en lo que hace. Entonces, él siempre decía, la calidad de tu vida es la calidad de las preguntas que te haces. Y me resonaba bastante, porque era cierto, ¿no? Muchas veces yo pensaba al azar, pero no pensaba en preguntas. Y nosotros cuando utilizamos mucho las preguntas, aclaramos mejor nuestras ideas, organizamos mejor la información que tenemos en nuestra mente. Y eso me ayudó muchísimo, las preguntas. Y entre otras cosas, también está generar estados de poder, tener rutinas diarias que establezcan un mejor estado de ánimo, ¿no? Tener un espacio para que mi mente se aclare. Todas esas cosas tienen un proceso, tienen una estructura que se debe aprender y también esas cosas ayudan bastante en esto del coaching. Mm. Sí, de hecho, mientras te escuchaba era como que pues, como que iba respondiéndome a mí mismo, ¿no? Hace 10 años cuando pues me quedé con esa duda, ¿no? De por qué los añaños, ¿no? Esta familia que creó AG Group, sí, y por qué otros que tuvieron mucho más recursos que ellos, ¿no? Y que vieron quizá los mismos videos, las mismas charlas, leyeron los mismos libros, no, ¿no? Y a eso yo diría pues que es porque ellos, los añaños, quizás se hicieron más preguntas, ¿no? Más preguntas específicas con, Exacto. con respecto a qué hacer con su negocio, ¿no? Y es justamente eso lo que aporta el coaching, ¿no? A veces, pues, es simplemente eso, ¿no? Hacerse una muy buena pregunta y si no estás quizá en la capacidad de hacértela, buscar a alguien que sí te la haga. Así es, tal cual, tal cual. A veces nos estancamos en acciones equivocadas que hemos hecho y no nos preguntamos por qué razón es que llegamos a hacerlas. Y muchas veces en el coaching se evita preguntar el por qué, a veces es importante, a veces no. Cuando es importante, por ejemplo, utilizar el por qué al inicio, es cuando tú quieres ampliar el mapa de la persona. Por ejemplo, cuando quieres que la persona suelte todo su mapa, toda su subjetividad, preguntas, ¿por qué, por qué te sientes así? Y una vez que la persona suelta su mapa, bueno, me siento así porque me siento presionado, creo que las cosas me están saliendo mal y esa presión me hace sentir así, ¿no? Explicas de forma subjetiva lo que te está pasando. Y luego cuando ya has explicado de forma subjetiva lo que te está pasando, a ese mapa que has expuesto, lo cuestionas para especificar, ¿no? Entonces puedes hacer preguntas como, ¿y qué para ti significa presión? ¿No? ¿Qué es presión para ti? ¿A qué te refieres con presión? Y ahí tú te das cuenta de que presión se refiere de repente, porque he tenido clientes que me han dicho, o coaches que me han dicho, mira, ¿sabes qué? Con presión me estoy dando cuenta que es presión de parte de mi padre. Entonces yo vuelvo a preguntar y digo, oye, dime, ¿tu padre te está presionando para que tengas un resultado? ¿De qué forma tu padre te presiona? Y él me dice, bueno, creo que no me presiona, yo me presiono solo porque siento que debo hacerle sentir orgulloso de mí. Ok, perfecto. Entonces, solucionamos eso. Le digo, ¿tú crees que si tu padre sabe que tú te estás esforzando al máximo, ya lo estarías haciendo sentir orgulloso? ¿O qué faltaría para que tú lo hagas sentir orgulloso? Entonces, él va buscando la forma en cómo su padre se podría sentir orgulloso. Total, al final, la presión la quitamos del camino. ¿Por qué la quitamos del camino? Porque hemos reestructurado un poco
la forma en la que esta persona está pensando, solamente habla en generalizaciones. Me siento presionado, pero no se pregunta de dónde viene la presión, quién se la pone en la espalda, ¿no? Y por qué está sintiendo precisamente eso de parte de esa persona de quien siente presión. Entonces, todas esas preguntas aclaran y me ponen en el estado óptimo, en el estado correcto. Cuando las cosas quedan al aire, nosotros comenzamos a hacer generalizaciones y sobre esas generalizaciones creamos una realidad, ¿no? Por ejemplo, esta persona puede decir, yo ya no me esfuerzo mucho porque después pone mucha presión sobre mí y él no se da cuenta que esa presión es inexistente. Él se la ha creado solo, ¿no? Entonces, así, eso es un ejemplo, ¿no? Pueden haber muchas formas de presión, muchos tipos de inconvenientes al buscar una meta, pero así es como las preguntas pueden ayudar muchísimo. No sé si ustedes han visto, yo les recomiendo ver pues esa película de Anthony Robbins en Netflix, Yo no soy tu gurú, y si se dan cuenta, al inicio él utiliza esa estructura, ¿no? Él le pregunta al muchacho por qué te quieres suicidar. Él no hace una pregunta para especificar, sino para ampliar el mapa, para que la persona comente todas sus subjetividades, para que la persona se exprese tal como ve el mundo, porque lo que nos interesa es saber cómo la persona está viendo el mundo. Queremos entender su forma de interpretar la realidad para poder ayudarle. Si no conocemos cómo esta persona interpreta la realidad, probablemente no vamos a entender por qué se siente así. Entonces hacemos una pregunta, ¿por qué? Y después cuando nos suelta su mapa, sobre ese mapa especificamos, ¿no? Comenzamos a hacer indagaciones. Eso es importante. Sí, de hecho, Tony Robbins es también un gran maestro. Este año he tenido pues el placer de por fin poder participar en uno de sus eventos que duró pues unos 4 días. Sí, 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 Fue pues un gran salto porque, un gran salto de fe porque pues yo tengo inglés básico, ¿no? Y todo el seminario es en inglés. Yo ahí pues máximo. me confié y no compré el traductor. Pero aún así me impresiona la energía con la que salí de ese evento que duró esos 4 días. De hecho, que hay muchas cosas más que no se ven, ¿no? Que no se ven en los videos que están colgados en YouTube, que no se ven incluso en Netflix, ¿no? Muchos ejercicios donde pues ahí, bueno, quizá una persona que ya ha sido entrenada en coaching y PNL pues se da cuenta, ¿no? Ah, mira, acá está haciendo tal ejercicio, ¿no? Claro, Solamente que lo hace en una escala, pues, éramos cuánto, no sé cuántas personas conectados de todo el mundo, ¿no? Más de 5.000 personas. Y tenía pues también a muchos ayudantes que estaban ahí aplicando las técnicas por los distintos grupos de Zoom donde estábamos conectados, ¿no? Aplicando estas claro, técnicas con PNL, haciendo preguntas así específicas, puntuales para algún asunto que tenían pues las personas que asistían al evento, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no se ven, pero digamos que tras sí, bambalinas, ¿no? Ahí están ese tipo de preguntas que tranquilamente basta con que te hagan una pregunta y ya tú das porque estás bien pagado tu inversión, ¿no? En esos eventos. Entonces, claro, eh, eso me encantó con Tony Robbins y no sé, de repente enfocada, bueno, hay muchas personas que me di cuenta iban por el tema de negocios, ¿no? Como algunos, por ejemplo, se sentían eh, en escasez, ¿no? A pesar de que tenían negocios que ya facturaban más de 1 millón al año, ¿no? Pero para ellos era como que, sí, pero hace 5 años que sigo igual, ¿no? Y quiero crecer, pero no sé qué me claro, pasa, ¿no? No sé por qué, a pesar de que he llevado tantos diplomados, tengo mi maestría, mi MBA, ¿no? En negocios, todo y nada, ¿no? O sea, no crece mi negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que de repente ya, enfocado de repente a empresarios o coaches, psicólogos, terapeutas que quisieran ya convertir, digamos, su profesión en algo más grande, ¿no? En un negocio, ¿cómo crees que de repente el coaching con PNL o quizá de forma más concreta, ¿no? Contratar a un coach, ¿no? A pesar de que tú mismo seas coach y que ya conozcas un poco de la magia que hay podría contribuirte a crecer. claro, definitivamente, cuando una persona se estanca, hay muchos factores que uno puede evaluar. Algo que se hace mucho en el coaching son las ruedas, ¿no? Hay rueda de la vida, rueda de competencias, hay varios tipos de ruedas. Y en esas ruedas evalúas qué parte es más débil.
¿no? A veces la parte que es más débil es el trabajo en equipo, por ejemplo, y si el trabajo en equipo falla, probablemente también sea un síntoma, uno de los síntomas eh, que ya me dan a entender que algo no está funcionando y que la empresa se va a estancar. Entonces, yo creo que una empresa para que crezca, son muchos los factores que se deben evaluar. Y cuando se trabaja bastante en coaching, se habla bastante de efectos medibles. Siempre hay que estar midiendo cada una de las partes de la rueda. Y en una empresa, por ejemplo, también son importantes los valores, ¿no? El objetivo primordial. Algo que me sorprende mucho de las empresas grandes como Apple, por ejemplo, es que a diferencia de otras empresas, Apple tenía muy claro sus valores, ¿no? Sabía muy bien hacia dónde iba. Y ellos peleaban no solamente por vender más, porque ese no era su principal objetivo. Su principal objetivo era la imagen que los demás tienen y la historia que todos le dan al comprar uno de sus productos. No, las personas no estaban comprando una computadora, sino estaban comprando una forma de ser, una forma de pensar. Y eso es algo que ayuda bastante. Entonces, ¿cómo llegar a esas conclusiones? Hay que evaluar valores en la empresa, hay que evaluar competencias en el equipo, hay que evaluar muchas cosas. No siempre uno se estanca por la mentalidad del dueño de la empresa. En una empresa trabajan muchas mentes y todas ellas ayudan. Entonces, cuando se trabaja en equipo, por ejemplo, la influencia es de todos ahí, ¿no? Entonces, es importante que se trabaje, si son varios, que se trabaje en la mentalidad de todos, que exista un coach ejecutivo y que pueda trabajar con cada uno de los empleados dentro de la empresa. Y eso pasa muchas veces. Yo he trabajado con empresas grandes, y uno de los principales retos de las empresas grandes precisamente es el tema de la comunicación, ¿no? Y no me refiero solamente al hablar, al conversar, sino que no tienen bien claro hacia dónde están yendo. Uno, por ejemplo, piensa o supone que al dueño de la empresa le interesa vender más, pero a otro de repente se le ocurre que no es así, que que es más importante es que el producto tenga la máxima calidad posible. De repente el otro empleado que está también encargado en parte del producto, para él lo más importante no es la calidad, sino es la apariencia del producto, el arte, el cómo se ve, el diseño, no tanto la calidad, porque la calidad puede tener muchas otras características también, ¿no? Que el producto sea muy bueno y que funcione bien, ¿no? Solamente el arte me daría una fachada bonita, pero no necesariamente una buena computadora. Entonces, hay que saber hacia dónde se va. Entonces, hay siempre un valor superior a los demás. Ese valor siempre es al que apuntamos. Que de faltar ese valor, todos los demás no interesan. Por ejemplo, hablamos de fachada, hablamos de un producto de calidad que sea muy bueno y hablamos que se venda bastante. Son tres cosas importantes para la empresa, pero hay una cosa más importante. Por ejemplo, para Steve Jobs había una cosa mucho más importante que esa, y era el que tengan una buena historia, ¿no? Una buena imagen dentro de la empresa. O sea, las personas no compraban una computadora, sino compraban una reputación, ¿no? Compraban una reputación. Entonces, si no había reputación, no importa tu fachada, no importa qué tan bueno era el producto, porque buenos, así como Apple, había muchas computadoras, pero ¿por qué compraban Apple? ¿Cuántos teléfonos? Bueno, ahora ha bajado un poco porque, pues, como te estoy mencionando, a veces el tema de los valores afecta y se comienzan a enfocar más en otras cosas, más que en lo que realmente que es más importante. Y cuando se cae lo más importante, lo demás deja de interesar. Y dentro del coaching también se ve algo que se llama el triángulo de los niveles lógicos. ¿Te acuerdas? ¿No? De Robert Dills, también se involucra en el coaching con PNL. Y, por ejemplo, las personas se mueven más por los niveles superiores. Los niveles superiores está, pues, la identidad, las creencias.
Y los niveles inferiores ya tienen que ver con, pues, tu entorno, tu comportamiento. Entonces la gente se rige más por la identidad porque es lo más importante. Le interesa más la identidad que el entorno, que la conducta. Es más importante el cómo soy o el cómo me ven los demás que el qué voy a terminar haciendo. O sea, por ejemplo, hacer, ¿qué es? Si me compro un celular, la acción sería utilizarlo para hablar por teléfono, para pues entrar a la internet, pero no necesariamente compramos un teléfono para eso. Muchas veces, en la mayoría de casos, la gente no compra un teléfono para eso. Compra un teléfono porque quiere tener la reputación que acompaña a esa compañía. La gente se pone la camiseta de Apple, ¿no? Se pone la camiseta como si fueran un equipo. Entonces, eso es lo que compra la gente y por eso el fútbol vende tanto porque crea una identidad, ¿no? Se pone en la camiseta. No es una conducta, no es el tener un polo para salir a la calle, no es eso, no es la acción, sino es la identidad que yo genero o el cómo me siento cuando yo hago esto y las creencias que tengo con referencia a eso. Entonces, eso siempre es importante entender y a veces nos culpamos a nosotros mismos cuando una empresa se estanca porque pensamos solamente es mi mentalidad, pero también hay otros factores como esos, ¿no? Que una empresa también es como una identidad, tiene su, digo, como un ser, tiene su propia identidad, tiene sus propias creencias, valores, ¿no? La empresa también tiene que tener eh, sus propias acciones y capacidades para lograr cosas. Entonces, tenemos que ver a una empresa como construir a un ser con con la estructura correcta para que pueda ser funcionable, ¿no? Funcional. Te Bueno, veo que te sí, estás, creo, me estoy como desenfocando, creo. esa es la Pero Matrix, una falla en la una Matrix. falla en la Matrix, creo que sí. Vamos a ver cómo sale ahora en la grabación. Y pues, bueno, llegado a este punto, entonces voy a leerte un relato, ¿sí? ¿Se me escucha Acá. bien? O también está así medio como que No, no, lejino no, solamente es un poquito la la cámara? imagen. Ujú. Ya, perfecto. Entonces, con respecto a el relato, necesito que elijas un número entre el 16 y el 144. Entre el 16 y el 144. Sí, Interesante. Ok, vamos a poner el número 100. el número 100. Listo, a ver. Ajá, interesante. Ya leí el título. De ahí te lo digo. Primero voy a leerlo, ¿ya? Ok, Y a para ver. no distraer. Ah, veo que ya sé. Ya está. Ya está, ¿no? Sí. Sí. Listo, dice así. Thomas Alva Edison, uno de los más grandes inventores y científicos que el mundo ha conocido, comenzó como operador de telégrafos. A pesar de fracasos innumerables, siguió adelante para descubrir finalmente la genialidad de su mente. Él es un brillante ejemplo de la perseverancia y la determinación de una persona exitosa. La historia cuenta que Edison había llevado a cabo más de 3.000 experimentos fallidos con platino y otros filamentos metálicos para su bombilla. Cuando fue abordado por un conocido que le dijo, has fallado ya con 3.000 materiales diferentes, ¿por qué no te rindes? A lo que Edison oportunamente respondió, no he fracasado, simplemente he descartado 3.000 posibilidades. Voy a encontrar el material adecuado al final. No me desespero porque cada experimento fallido es otro paso adelante. Y, por lo que sucedió, después de unos 5.000 intentos, Edison encontró el material adecuado para sus filamentos. La primera bombilla eléctrica comercial fue inventada y el resto es historia. ¿Qué crees que hubiera pasado si Edison se hubiese desesperado y se hubiese rendido? Sí, el inventor de la bombilla eléctrica tendría un nombre diferente. Y el título de esta historia, este relato, es Fracaso. Justo encajó, ¿no? Encajó el tema que hemos estado justo hablando, de todos los obstáculos a los que nos enfrentamos. Bueno, me hiciste una pregunta específica con respecto al Sí, relato. la pregunta es, ¿qué significa para ti, no? Este relato. ¿O cómo lo conectas con lo que hemos estado conversando hasta el Sí, momento? para mí
justo como habíamos iniciado, el tema de la mentalidad es lo que finalmente llevó a Thomas Alva Edison a lograr lo que él hizo, ¿no? Si bien es cierto, era importante el conocimiento, pero gracias a al superar los obstáculos, él pudo tomar la tracción necesaria para posteriormente superar otros obstáculos. Porque cuando tú superas un primer nivel de paciencia, entonces viene el segundo nivel y lo pasas. Pero si no pasas el primer nivel, difícilmente vas a poder lidiar con una empresa grande. Y en aquel tiempo, eh, Thomas Alva Edison recién iniciaba y él llegó a tener empresas gigantes, ¿no? Llegó a manejar patentes de, no sé, en grandes cantidades. No eran necesariamente inventos de él, sino eran inventos que él compraba. Pero él pudo manejar todo el estrés, todos los fracasos que vinieron después, todas las críticas, todo lo que vino después, gracias a que él pudo superar esas primeras caídas. Entonces, este relato más que nada nos da a entender de que nosotros tenemos que pasar por ese proceso para llegar lejos. Tenemos que pasar por el proceso de prueba, ensayo y error, ¿no? Y si tú, por ejemplo, no sé si te ha pasado, Jonathan, que tú intentas con con la mejor de las intenciones, intentas algo, sacas un proyecto a la luz y tienes una idea de cómo va a ir y no sale bien. Entonces, si te viene un bajón, es porque no, por ejemplo, todavía no has entendido de que no eres tú, ¿no? Y hay un libro que me gusta mucho de, ya se me ha ido el nombre, pero habla de la mente como, por ejemplo, en la forma en cómo reaccionamos a las cosas. Y, por ejemplo, cuando tú tienes una mentalidad basada en, en que lo que haces se relaciona con tu capacidad, te estancas. Quiere decir que, por ejemplo, Jonathan sacó su proyecto tal y no salió, no funcionó. Ah, entonces él tiene la culpa. No necesariamente. A veces los ingenieros crean edificios, crean estructuras que no necesariamente funcionan. Lo que ellos tienen que hacer es volver a calcular para ver dónde falló, dónde hubo el error, pero eso no quiere decir que soy mal ingeniero, simplemente estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, eso ocurrió con Thomas Alva Edison. Él no era un mal eh, científico, él simplemente era una persona que estaba aprendiendo y no lo relacionó en ningún momento con eres bruto, no sirves para esto, esto no es para ti, sino todavía no he encontrado la forma en cómo poder llegar a la bombilla, ¿no? A la bombilla eléctrica, ¿no? Y él siempre decía que cada vez que una bombilla no llegaba a encender, encontraba una forma más de cómo no hacer una bombilla y que eso le acercaba al resultado que él quería. Y eso es cierto. Muchas veces me ha pasado. Yo cuando inicié este proceso de hacer cursos, yo tuve que testear no solamente el curso, sino testearme a mí como maestro. Quería saber si me dejaba entender, si a pesar de que yo dominaba el tema, eso no querría decir de que yo voy a dejarme entender, entonces tenía que aprender. Entonces, ¿qué hacía? Lo hacía gratis, enseñaba gratis, tocaba la puerta a la municipalidad, le decía, si tienen personas interesadas en mejorar sus vidas, yo aquí estoy, puedo enseñar. Y me decían, sí, ¿en serio? Sí, puedo enseñar. Pero, ¿cuánto cobras? No, 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 yo voy a ayudar. Ah, ya, pues pasa, ¿no? Encantado, aquí nos va a ayudar eso. Y ellos encantados porque la gente en la municipalidad iba a tener un servicio y a ellos no les iba a costar. Y así es como yo fui aprendiendo, fui testeando, me fui probando y fui cayéndome y de repente por ahí personas me decían, Víctor, hoy explicaste esto, pero la verdad no entendí nada. No sé si les ha pasado, no sé si te ha pasado a ti, a veces me ha pasado, ¿no? Que, Víctor, no entendí nada y eso me ha permitido mejorar. Por ejemplo, dentro de mis cursos siempre eh, hago cosas, renuevo siempre el curso constantemente, cada año siempre una diapositiva la descarto y creo una nueva. Y siempre hago eso porque siempre estoy intentando mejorar.
porque a veces, siempre va a entrar un alumno o dos alumnos o tres alumnos que van a decir, Víctor, esta parte no la entendí porque tu diapositiva no me la explica. Qué bueno, tomo nota, no me molesto, no me resiento, no me digo soy un mal maestro, hay algo que mejorar, ¿no? Y eso me ayuda un montón. Entonces, no es que fallé, y como decía Miguel Ángel Cornejo, que yo lo vi desde pequeño, mi padre siempre me ponía, me acuerdo que yo vivía en provincia, en Chimbote, y él viajaba siempre a Lima y traía películas de Miguel Ángel Cornejo, porque a él le gustaba eso, el emprendimiento y todo eso. Entonces me acuerdo que él ponía eso y se sentaba y se mataba de risa con Miguel Ángel Cornejo. Yo me sentaba a su lado a mirar a Miguel Ángel Cornejo y nos reíamos, pues, ¿no? Y él me decía, ya ves, mira, esa es la mentalidad que tienen las personas que crecen. Y yo lo escuchaba y así de pequeño a lo que entendía, ¿no? Más o menos me daba una idea. Pero siempre mi timidez hacía que yo me aleje de todo ese mundo porque decía, pues, ¿yo a quién voy a influenciar? Así como soy callado y que con las justas hablo con la gente, ¿qué voy a influenciar en la gente? Pero no sabía que todo eso era una creencia que yo tenía, ¿no? Entonces, los golpes que vinieron después en mi vida me ayudaron un montón a mejorar. Las, las clases que no llegué a enseñar bien me ayudó un montón. Me hicieron más fuerte y mejor profesor en lo que yo hago, mejor trainer. Entonces, estos relatos de Thomas Alva Edison solamente nos dicen que no somos nosotros, sino es el proceso para encontrar cómo se hace algo. Nada más. No tiene nada que ver con tu identidad ni con tus capacidades, sino con tener la fórmula correcta. La encuentras y la puedes replicar, ¿no? Teniendo la fórmula correcta, no importa si la persona es capaz o no, porque como ya conoce la fórmula, lo puede replicar. Y es algo que también se hace en programación neurolingüística, ¿no? Hay personas que han logrado ayudar a que una persona supere por completo un trauma de años, de 30 años, y yo se lo enseñé a mi alumno en cuánto, en media hora, y en media hora lo pudo hacer. ¿Por qué? Le di la fórmula, le di la fórmula. Y cuando tú le das la fórmula a alguien, la persona sabe exactamente el proceso que tiene que hacer. Pero para llegar a ese proceso, los entrenadores, digo, los creadores pasaron años y años de caídas, años y años de fracaso. Finalmente, cuando encontraron la fórmula, se lo dieron a alguien y ya está, ya está. Así es el proceso de crecimiento. Por eso es que evolucionamos como seres humanos, porque hemos obtenido fórmulas de otros que se rompieron el lomo, como dicen, para que nosotros finalmente podamos tener los resultados que hoy tenemos. Gracias a eso tenemos cómo comunicarnos a través de estos medios, ¿no? Porque hubo personas que encontraron diferentes códigos que pueden ayudarnos a comunicar por estos medios. Y ahora simplemente nosotros lo podemos utilizar sin tener el conocimiento de ellos. Ahora lo que tenemos que hacer es continuar descubriendo más cosas, continuar aprendiendo y descubriendo, aprendiendo y descubriendo. Ese es el proceso para mí de aprender, es fallar, encontrar de qué formas no se hacen las cosas para poder encontrar la correcta. Es simplemente natural. Lo máximo, sí, qué hermoso además que hayas conectado con este recuerdo tuyo de Miguel Ángel Cornejo, porque yo también lo tengo hasta ahora muy presente. De hecho, este evento que conté sobre la CADA y los añaños, pues justamente se referían a Miguel Ángel Cornejo, ¿no? Sí. Los videos, historias, ¿no? Y pues sí, yo lo tengo muy presente también, pues porque asistía a uno de sus eventos que hubo en el Estadio Nacional y para mí Ah, fue, mira. sí, fue una experiencia que me tiene marcado, sobre todo por todas las cosas que tuve que hacer para llegar a ese sitio, ¿no? Al Estadio Nacional. Oh, Pero eso ya quizás sea para otro momento esa anécdota, que me encanta también wow. compartirla. Y bueno, entonces vamos cerrando con todo lo que hemos conversado. El tiempo se ha pasado volando, como Volando, usualmente sí. pasa en estas conversaciones. Y bueno, cerramos con una pregunta y esta pregunta es, ¿de qué te has dado cuenta, Víctor? ¿De qué te has dado cuenta con todo lo que hemos conversado el día de hoy? Bueno, algo que de lo que me he dado cuenta es, y bueno, lo he reafirmado, es que si bien es cierto, como había dicho, y seguro se han dado cuenta a lo largo de la conversación, el 20% son acciones
y el 80% mentalidad, ¿no? Cuando tu mentalidad es fuerte, puedes no relacionar lo que te pasa a tus capacidades. Y sí, en algún momento he mencionado que es importante que cuando uno se estanca a veces en una empresa, revisemos las cositas allí. Pero esas cositas no se revisan a menos que yo sepa de que hay que cambiar la fórmula y no lo relacione a que soy un mal emprendedor, ¿no? Si yo dejo de culparme por mis errores y comienzo a investigar qué acciones hay que cambiar, voy a poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, de lo que me he dado cuenta es que hay que mantener una mentalidad fuerte para poder hacer cambios que se tengan que hacer cuando se tienen que hacer, aun cuando hayamos sentido que le hemos perdido todo, ¿no? Toda nuestra inversión, todo lo que hemos puesto, todo nuestro trabajo, aun cuando lo hemos perdido todo, todavía podemos levantarnos. Y eso ya depende de nuestra mentalidad, porque no somos nosotros, ¿no? En realidad han sido nuestras acciones. Y algo que se dice también bastante en programación neurolingüística es tus conductas no son tu identidad, ¿no? Solamente son tus acciones. Si tú de repente agrediste a alguien o insultaste a alguien, no te puedes decir soy violento, porque agregas una identidad. Lo que puedes decir es hoy hice estas acciones, hoy insulté, pero es algo que puedes dejar de hacer. Tienes control, pero si lo conviertes en una identidad tienes menos control, porque ya eres tú, y ya no es tu conducta, eres tú. Entonces, por eso, mentalidad 80%. Mentalidad 80%, las acciones 20%. Las acciones no le vamos a prestar atención cuando hay que cambiarlas, cuando hay que modificarlas, cuando hay que hacerlas, hay que aprenderlas. Pero si yo pienso que yo soy el problema, no importa mis acciones, siempre voy a tener malos resultados. Eso es mi reflexión de hoy. Lo máximo, Víctor. Gracias, gracias, gracias. De hecho que sí, de hecho que ha sido una gran lección sobre el tema de la mentalidad y sobre el tema también de los errores que hay en el camino, las fallas en la Matrix. Las fallas en la Matrix. Así es. Pero estuvo bacán, me gustó la falla en la Matrix, me hacía sentir como que estaba eligiendo entre las dos pastillitas, ¿no? ¿Cuál iba a ser? Qué bueno. Entonces, bueno, muchísimas Máximo. gracias por vernos, muchísimas gracias, Víctor, gracias por estar acá, por darte ese tiempo para estas reflexiones, este espacio. Gracias, gracias. Un gran abrazo y Igualmente. en una próxima ocasión. Muchas gracias. Cuídate, un abrazo.